Y hoy voy a traerles un cuento de mi infancia. Yo nací en un pueblito muy chiquito, de 1000 habitantes, Moquegua, en la provincia de Buenos Aires. Y claro, en ese pueblo no pasaba nunca nada. El acontecimiento más importante era cuando amanecía un día, una mañana, y le habían robado unas gallinas a un chacarero, pero no pasaba nada. Solamente era un acontecimiento se extralimitaba, se alborotaba todo el mundo cuando llegaba el circo. Y una vez al año llegaba el circo al pueblo. Y entonces, y yo me acuerdo, salíamos cuando empezaba a aparecer los camiones del circo y después salieron los camiones, inmediatamente salían con altavoces a decir que el próximo sábado iba a haber una gran función, gran. Y los camiones, los salíamos todos los pibes, los chicos corriendo detrás del camión, y era el acontecimiento más importante del circo. Y entonces, ese alboroto me dejó a mí un recuerdo inolvidable, que lo voy a comparar yo con los circos actuales, o sea, los circos oficiales. Tienen una comparación increíble por la ingenuidad de aquella gente de mi pueblo. Era increíble, se hablaba del circo, era lo único que interesaba. O sea, habían desaparecido todos los problemas y se hablaba día y noche del circo. Era el acontecimiento más importante que sucedía. Igual que ahora, el circo de ahora es la misma, exactamente lo mismo. Y claro, dentro de ese espectáculo extraordinario para nosotros, hay muchas cosas que quedaron grabadas en mi mente y que yo pudiera hoy compararlas con algunas cosas que pasan hoy. Por ejemplo, qué sé yo, los payasos del circo. Y era una cosa que producía una risa, o sea, lo absurdo de las historias que los payasos hacían en la pista y que producían risa porque eran cosas inverosímiles de creer en la realidad, exactamente igual de lo que pasa ahora con los jueces y fiscales. O sea, son cosas tan absurdas que producían risa y era una carcajada. Yo me acuerdo toda la grada en el circo, muertos de risa, porque quizá tal vez sería por cuestiones de nuestra ingenuidad, ¿no? Y era, por ejemplo, otra de las cosas emocionantes eran cuando caminaban por el cable, los equilibristas. Entonces iban con esa barra, sí, pero sin... Ahora, no es como los de ahora que tienen una red de contención. Ahora casi todos los equilibristas tienen una red de contención. Todos los equilibristas políticos. En vez, aquellos equilibristas de los circos de mi pueblo no tenían red de contención. Si se caían, se mataban. Y estaban a 20 metros de altura, o sea que... Pero era emocionante, porque sobre todo la orquesta, la música es inolvidable. Me acuerdo que era la música, después me enteré que era la Traviata, yo no sabía. Una música muy bonita, muy impulsiva, muy emocionante, y entonces después hacía unos acordes muy lentos, muy suaves, y como que conformaban el misterio. Pero los equilibristas, después aparecían la muchacha, la hermosa muchacha con los perritos saltando, así como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y la Carrió y todas esas que aparecen siempre con los perritos saltando y que distraen a todo el mundo y que todo el mundo aplaude porque es una cosa que la verdad es emotivo, ¿no? Es ridículamente emotivo, ¿no? Pero bueno, y entonces uno dice, bueno, qué parecido el circo aquel que de mi infancia, que tantos recuerdos me trajo y que formaba el fundamento de todo lo que sucedía en el pueblo. O sea, nadie se preocupaba porque nosotros éramos tan pobres. O sea, yo me acuerdo que yo andaba con mi ropa toda remendada y rota. Lo que hoy es una moda, va. Lo que hoy todo el mundo, la gran moda es andar con los pantalones rotos y todo. Y a mí me daba una vergüenza andar con los pantalones rotos. Menos mal que mi mamá me ponía unos remiendos muy bien puestos y parecido el color, yo medio... Pero digo, comparo esas cosas porque los quiero poner en situación. Y claro,
Después aparecían el domador de leones, un tipo con una cara de así como tipo Leuco, como tipo Lanata, o sea. Pero había unos que eran cómicos, que eran como Majul, con el latiguito en la mano, y uno veía los tigres esos que se parecía que se lo iban a comer. Y Majul, digo, los leones, el domador con el látigo le pegaba, y les hacía sonar el látigo así, y los leones temblaban. Pero los leones se lo podían morfar al domador. Pero no sé, le tenían piedad tal vez, le tendrían piedad, o sea, los tendría hipnotizado, los leones los tendrían hipnotizado a Majul, digo al domador, y entonces el domador daba la impresión de que era un tipo de una fortaleza extraordinaria, y todos los leones le tenían miedo. Qué lindo los recuerdos de la infancia, ¿no? Del circo, de la música, de la carpa, de la ilusión, de la esperanza. O sea, que no se fuera nunca el circo. Nosotros queríamos que el circo siguiera, teníamos necesidad de circo porque era muy monótono todo. O sea, había trabajo, había comida en abundancia, o sea, dentro de la pobreza, por supuesto, pero no carecíamos de nada. Es decir, carecíamos de todo, pero nosotros nos damos cuenta que nos faltaba todo y entonces creíamos que no carecíamos de nada, ¿me entienden? Pero si había algo que emocionaba, eso era el terror, así uno temblaba, eran cuando aparecían los trapecistas que daban esos saltos mortales, esas cosas en el aire, o sea, como Dujón, como el presidente del Banco Central, como los que se fueron, como todos los otros trapecistas que hubo en el gobierno de Macri, o sea, Gay, Pratgay, Melconian. Recuerdo que esos trapecistas eran parecidos a todos estos del equipo económico. Daban saltos mortales y siempre caían parados. O sea, nunca en la vida corrieron riesgo de caerse. Igual es que esto. Y uno dice, bueno, tan buenos trapecistas eran, sí, y andaban en un circo cualquiera. Pero bueno, le cuento toda esta historia porque tiene relación muy cercana a todo lo que ahora uno ve y le trae el recuerdo, ese recuerdo que perdura en la mente, ese recuerdo de la infancia. Pero yo me acuerdo que el número más importante del circo era una muchacha muy bonita que aparecía saltando y riéndose, saludando al público, dando toda la vuelta por el proscenio, o sea, por la pista del circo, ¿no? Donde sucedía la mayor parte del espectáculo, y entonces entraba al canto triunfal de la orquesta, sonando unas estridencias y saludando a todos y con su alegría, Y era la muchacha que la metían en un cajón cerrado, y venía un tipo con una espada en la mano. Y entonces miraba a todo el público así como que la iba a asesinar. Hacía como cara como si fuera Bonadío, por ejemplo, vamos, por decirte una expresión, ¿no? Y entonces las muchachas muy contentas se metían en el cajón ese, la cerraban por todos lados, cerraban la caja, todo, y hacía así como desafiando al público, decía, ahora la voy a hacer pelota, y tenía un montón de espadas acá, un montón de espadas así que sacaba, me acuerdo que sacaba una, la miraba así, y no, la guardaba y sacaba otra, y se reía así, y empezaba. Le clavaba como, qué sé yo, 20 espadas de todos lados del cajón, todos lados. O sea, y no sé, yo tendría 7 años más o menos, estaba compungido así, y la música de la orquesta, o sea, más llegaba a la emoción, o sea, todo el mundo estaba asesino, mi mentalidad de niño, es un asesino maldito, tenían ganas de... Y bueno, terminaba toda la tarea y que hacía... Y entonces venían los ayudantes y empezaron a abrir la caja y saltaba la muchacha y volvía otra vez corriendo, saltando, y se iba saltando y haciendo señas así.
me parecía que había sido Cristina, que había salido de la encerrona que está ahora, porque de alguna manera los jueces y fiscales son como el tipo ese que estaba clavando las espadas. Qué cosa, ¿no? Uno, fíjese cómo tiene la mentalidad, uno no se transforma en el tiempo, ¿no? De cambiar los que vio en la infancia y cómo se parecen las cosas en la vida, ¿no? Pero fíjense qué cosa curiosa. Esa algarabía del cual alteraba la normal vida pueblerina, donde todo el mundo durante todo el día y en toda conversación se hablaba del circo y se hablaba de lo que hacían las acrobacias y las piruetas y las cosas increíbles que se habían visto en la noche anterior en el circo. O sea, estaba todo el mundo, directa o indirectamente, incluso en el campo, hablaban de lo que pasaba en el circo. O sea, cambiaba la mentalidad del pueblo. Y todo el mundo estábamos empezando en eso, nos habíamos olvidado de todo. Nos habíamos olvidado hasta de comer. Pero miren qué cosa extraña. El circo estaba nomás 2 semanas en el pueblo. 2 semanas. Y la gran función final, la gran función hoy, salían los altavoces a la calle, en fin, 2 entradas por uno, en fin, la última función. Y que iba a haber un espectáculo extraordinario, que no sé cuánto, que iba a meter en cana, no digo, que iba a haber, qué sé yo, la muchacha sin cabeza y, no sé, 1000 cosas. Y después se iba, empezaban a desarmar el circo, el lunes y quedaba un potrero vacío, se habían llevado la alegría. Se habían llevado la alegría. Solamente quedaba como atracción extraordinaria en el pueblo la calecita. Y sí, la calecita nadie le daba bola porque siempre daba vueltas en el mismo lugar, iba la misma gente, los mismos chicos. Y la calecita no era un atractivo importante. El circo se había ido. Y el pueblo seguía normal, igual, como siempre. Qué cosa, ¿no? Qué cosa triste, ¿no? Hasta todavía yo siento la tristeza del día que veía que se iba el circo. Bueno, bromas aparte. Yo he querido traer la alegoría de aquellos tiempos de mi infancia para compararlo con lo que está sucediendo hoy, con esto dramático. Ir triste, ridículo, absurdo. Síntoma de la decadencia de una sociedad que no ha sabido enfrentar su realidad para producir resultados y que ha sido copado por toda la cantidad de esta sabandija. Y entonces merece ahora sí un análisis en serio. Y un análisis en serio indica de que hay que decir cosas que a muchos no les va a gustar, porque análisis en serio significa hacerse cargo de las cosas. Y claro, todo el mundo coimió, todo el mundo no, pero nadie se la aguanta, ¿no? Es decir, todo el mundo fue al circo, le gustó vivir en el circo, pero no se quiere hacer responsable de la desgracia, de la tristeza que queda después que se va el circo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque este circo termina en 2 semanas, quizá 10 días más y esto desaparece. O sea, aquí no va a haber ningún muerto en esto. Acá no va a haber ningún espectáculo, ninguno que se cayó del cable o se cayó del trapecio. Estos van a seguir haciendo equilibrio en otras partes, en otros pueblos. Porque mientras nosotros no cambiemos el concepto del espectáculo, siempre va a seguir el circo en algún momento en algún lugar de la Argentina. Pero ojo, cuidado, tampoco seamos ingenuos. No vamos a decir que la corrupción no ha existido. La corrupción está arraigada en nuestra sociedad, en nuestra clase dirigente, en nuestros empresarios, como se ha notado ahora. O sea, fíjense que solamente a un amague, porque no hay nada concreto que sea alguien que denuncia. Es como recibir un anónimo, denunciando un caso de corrupción, pero no se sabe quién lo ha hecho. Esto de los cuadernos es exactamente lo mismo.
O sea que, fíjese lo que es, tiembla la sociedad corrupta empresarial, la clase dirigente, tiembla con un supuesto cuaderno de un tipo que se ocupó durante años de hacer una historia, de hacer un relato, de hacer una crónica de la corrupción. Imagínense si un tipo que era chofer se convirtió en Shakespeare. No. Entonces fíjese lo endeble de la denuncia, o sea, la farsa. Pero frente a la farsa, con una carta en la mano que es una carta de un fantasmagórica, está temblando todo el mundo y está todo el mundo confesándose. O sea, tienen pánico de asumir responsabilidades. Es decir, son todos corruptos. Son corruptos los empresarios, son corruptos los políticos, es corrupta la sociedad. Y entonces eso a nosotros tiene que llamar la atención. No es que nosotros tenemos que convertirnos en fiscales, en acusadores. Tiene que llamarnos la atención para poder resolver ese problema. Porque toda esa desgracia, esa decadencia, nos ha atrasado a nosotros 100 años en el contexto de la realidad del mundo. Entonces eso tenemos que nosotros desplazarlo definitivamente, porque que el corrupto sea uno, que el corrupto sea otro, que el corrupto sea el empresario, que el corrupto sea el político, que el corrupto sea el intermediario, que el corrupto sea el que de la banca internacional especula, que el corrupto sea el banquero, que el corrupto sea cualquiera, eso no te beneficia en nada. O sea, ese circo de ahora es el objetivo de tratar de mentirnos a nosotros mismos para ir a buscar culpables que tapen los agujeros negros de nuestra realidad. No va a ir nadie en cana, o sea, de todos los que ahora van a danzar dentro de 2 semanas, no hay nadie en cana para nada. Entonces yo te quiero decir con esto que vamos a llamar la atención. Estamos en las manos de esta gente que ha conducido el país, porque no solamente lo condujeron desde el gobierno, lo condujeron los empresarios, lo condujeron los banqueros, los que hacían la cultura, los que escribían libros, los que comunicaban. Todos somos culpables y nosotros que lo aceptamos mansamente y que aceptamos a una dirigencia que se plegó a esta fanfarria para dividirnos a nosotros y esquilmar nuestros sentimientos, porque nos ha dividido y nos ha instalado lo peor que puede instalarse en una sociedad, el odio. Porque con el odio han logrado todo esto. El odio entre nosotros ha logrado todo esto. Si no estuviese instalado el odio, nosotros seríamos una unidad congruente que determinaríamos nuestro destino. Pero claro, tenemos instalado el odio y no tenemos dirigentes que nos expliquen que esta es parte de la política de división para dominar el país y llevarse todas las riquezas. Y si no nos explican eso, nadie va a seguir entendiendo todo lo que está pasando. El producto de toda esta desgracia es la habilidad que ha tenido el enemigo de instalar la división entre nosotros, el desencuentro, la necesidad de odiar para ocupar un puesto de prestigio. Pero aquí es cuando aparece la gran pregunta. ¿Vos te crees que nosotros solamente somos los que estamos clarificados? ¿Que no hay una cantidad enorme de gente clarificada y con mayores capacidades que nosotros para ver este problema y tener alguna idea de cómo resolverlo? Y tiene que haber en un país de gente tan inteligente, tiene que haber. Entonces no es posible que sigamos aceptando estar en esta decadencia, en este circo permanente, porque dentro de una semana ya van a estar empezando a sacar otra cosa. Que nosotros seamos tan ingenuos que sigamos la zanahoria, así como tontos, y que el peronismo, porque de eso estoy hablando, que siendo una fuerza homogénea tan importante, que forma parte de probablemente el 60% de la población, esté dominado por esta intriga, por esta división absurda, inexplicable, de 8 o 10 personas, que son, reduciéndolas no son más de 3 o 4.
¿Cómo es posible que no nos demos cuenta y que no tengamos la capacidad o la inspiración para eliminar estos atorrantes? Y tenemos que ponernos en serio. Por eso yo, desde mi modesta posición, hermano, no te creas que yo me asigno y me adjudico ninguna importancia, porque yo no te hago ningún proyecto ni te vendo nada, no te estoy proyectando nada, te estoy diciendo lo que pudiéramos hacer. Si vos querés escucharme, porque también es otro de los problemas. A lo mejor vos ni siquiera te interesa escuchar a alguien que te pueda traer una idea. Y lo más triste de todo es, fíjate que tenemos la solución, de verdad. Tenemos la solución en nuestras manos. Tenemos los instrumentos en nuestras manos, tenemos la inteligencia en nuestras manos, tenemos las posibilidades en nuestras manos, no tenemos nada que buscar, lo tenemos todo en nuestras manos. Lo único que falta es la grandeza de cada uno de nosotros de aceptar. Y cuando te digo aceptar las ideas que te van a liberar. Nosotros tenemos que unirnos nosotros el pueblo, los peronistas. No esperes que nos unamos con los dirigentes. La culpa de la desgracia que tiene el país la tienen los dirigentes políticos, que nos han dividido a todos y mirá en qué hemos terminado. Asistiendo a un circo vergonzante como es estas payasadas absurdas, impresentables, que da vergüenza. Cuando yo te veo de la distancia lo que sucede y me da vergüenza. Y cuando alguien me pregunta, me da vergüenza explicarle. Y pensar que nosotros, el pueblo argentino, el pueblo peronista, que son el 60% o más, tiene en sus manos la solución. Si nosotros nos uniésemos, nosotros los peronistas, sin ningún tipo de intermediario, pudiéramos lograr el milagro de salir de toda esta vergonzante robo, latrocinio, vergüenza, decadencia y todas las barbaridades. Pudiéramos volver a recomponer el país. Iniciaron la marcha definitiva hacia el destino que nos tiene aguardando la oportunidad del futuro. En fin, te dejo esta historia del circo de mi infancia, la comparación con el actual circo, y te digo y te aseguro que dentro de 2 semanas nadie se va a acordar de esto. Dentro de 2 semanas esto se termina todo y habrá un nuevo circo que llega para reemplazar este ya desgastado. Y nosotros vamos a seguir en la misma, lamentándonos. En fin, espero que alguna vez tenga la suerte de que, no te digo que sea entendido, sino que yo tenga la capacidad de explicártelo mejor para que a ver si termina uno por lograr que empiece esto a funcionar. No te olvides de esto, ingeniero de sistemas. Esa es la clave, ese es el instrumento que necesitamos para unirnos todos. Para unirnos todos, después decidimos nuestro destino. No te distraigas, hermano, no te distraigas.